Hay un problema esencial con la democracia que está aquí revelándose, que es que la democracia requiere una moderación de sus dos pulsiones, la libertad y la igualdad. La libertad y la igualdad son, en términos de su propia lógica, contrarias. Tú puedes imponer la igualdad, establecer la igualdad rígidamente, y eso va a ir en contra de la libertad. O puedes establecer la libertad de manera absoluta, pero si hay una desigualdad de base, pues no la vas a satisfacer nunca. Entonces, en términos de su propia lógica, se repelen libertad e igualdad. La democracia tiene que lidiar con eso y tiene que lidiar cuidadosamente con eso. Y por eso la democracia es un pacto no escrito entre élites y pueblo. Y esto es lo que te va a decir la teoría democrática tradicionalmente. Si lo ves en la historia de la democracia, ¿qué es? Las élites cansadas de combatir entre sí de manera dramática deciden, bueno, apelar al pueblo haciéndole unas concesiones. Y esas concesiones son concesiones moderadas, no son concesiones que retan la estructura de élite que existe, porque consideran que la élite es positiva, que debe haber algún tipo de élite, que debe haber algún tipo de cúpula, algún tipo de punta en la pirámide social. Entonces, la democracia, tal como la conocemos, no es una idea revolucionaria. Hay una versión revolucionaria de la democracia, que está allí subyacente, que es esa apelación a la igualdad. Pero ¿qué pasa con la democracia? Tú tienes ese pacto. Y ese pacto implica que, bueno, yo no puedo renunciar a las ventajas de pues la productividad, la riqueza, etcétera. Tengo que mantener algún incentivo para la élite, pero también tengo que dar algún tipo de concesión a la sociedad, a la masa de la sociedad. Y esa concesión son esa serie de servicios que hoy los llamamos derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, etcétera. Pero en el fondo son las vías concesiones de las élites a la población. Y esas concesiones cuestan. Y ahí hay, bueno, alternativas. ¿A quién le cobro más? Si yo hago más responsable a la sociedad, tengo que cobrarle más a más gente para que pague esos servicios. Eso meramente es así. Se solapa el desarrollo de la democracia moderna con el Estado social de derecho y la capacidad interventora del Estado, técnicamente hablando, y eso genera unas demandas que la estamos viendo en Europa, que la estamos viendo en Norteamérica, que la vemos en las democracias avanzadas, de, bueno, mayor consumo de recursos, pero de mayor competencias del Estado. El Estado ha crecido en todo el mundo en los últimos 100 años. Y eso cuesta dinero. Entonces tú puedes financiarlo ¿cómo? Con el endeudamiento para siempre, como Estados Unidos, que lo que hace es correr la arruga de su deuda hasta el fin de los tiempos, esa es su expectativa, o financiarlo con el crecimiento económico y poblacional, como se planteó Europa con el Estado Social de Derecho, hasta que llegaron a su tope de desarrollo poblacional y demográfico, y bueno, están envejecidos y tienen el problema fiscal de dónde sacar para financiar eso. O puedes hacerlo como América Latina, por medio de la devaluación y el manejo irresponsable fiscal. Eso es como la fórmula, básicamente así. Que, bueno, eso lo puede hacer con Estados Unidos, pero Estados Unidos, todo el mundo le presta plata, porque todo el mundo está endeudado con Estados Unidos gracias al dólar. Pero no quiero con esto sonar revolucionario. Estados Unidos es un país absolutamente irresponsable en términos fiscales. Nosotros, los países más pequeños, no podemos serlo. Pero lo somos porque está esa presión social, porque a la vez llegamos a la democracia, a diferencia de Europa, o a diferencia de Estados Unidos, no de manera paulatina, sino de manera muy súbita, porque es una demanda vieja. Somos, al fin y al cabo, el continente de las repúblicas democráticas más viejas de esta época, de esta época mundial, pero a la vez nunca cumplida. Entonces, claro, tienes vamos a decirlo, el deseo, el resentimiento, las ganas no cumplidas de tener esa igualdad. Entonces, claro, llega un día y tú pides todo. Tú pides todo. Súmale a eso el neoliberalismo y tienes ese cóctel con el que te recibe esta década. Queremos ser unas sociedades absolutamente justas, no tenemos cómo financiarlas, queremos destruir la base de ese financiamiento y además no queremos ser responsables. Eso no da, eso simplemente no da. Y es un reto de primer orden, incluso para los partidos igualitarios. ¿De dónde van a sacar para eso? Porque si la alternativa es simplemente ser irresponsable, el ejemplo es Venezuela y ahí está. Sí, de hecho yo creo que
Sus últimos aspectos que menciona como parte ya de esta reflexión de finalización de este gran tema, es esa cuestión que se ve hoy en día que uno no logra conciliar y que genera estos discursos odiosos de queremos acabar con este sistema, pero no tenemos cómo financiarlo, proponemos algo, pero no sabemos si en realidad va a ser funcional o bien abrazamos estas ideas que ya sabemos por experiencia que fracasan, pero estamos tan embelesados ideológicamente con eso que tenemos que mantener todo esto como de manera universal, todo lo nacional, acabar con el sistema privado y al mismo tiempo generas un discurso que no se puede sustentar en el tiempo. Y eso me parece sumamente, aparte de irresponsable, me parece peligroso, sobre todo para las futuras generaciones, porque hoy en día se transforma el estudiante en un activista que tiene que ir y a destruir todo, porque de esa manera consigue llegar al poder, que es una cuestión que también me parece interesante y que al mismo tiempo tiene que ver también con el recuerdo a la democracia de la gente que asume, en qué circunstancias se asume en un poder y transmites como todas estas ideas porque crees que todavía estás como dirigente estudiantil, ¿cierto? Estás dirigiendo a un grupo de estudiantes para satisfacerles sus necesidades, pero tienes disfrazados siempre ciertos intereses, siempre hay intereses creados y es lo que se ve hoy en día y de acuerdo a lo que hemos visto en estos cuatro personajes, que si bien son historias distintas, algunas pueden tener cierto mínimo común denominador, que está el activismo, está como esa sensación de hacer cambios, ¿cierto? Importantes porque se vive una adversidad o se vive en una situación o vicisitudes importantes, pero al momento de llegar en el poder, es una transformación completamente radical en donde, como bien lo señaló, que el ciudadano ve. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del país de donde yo provengo, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hay una reforma muy trascendente de 2011 en materia de derechos humanos, en donde establece precisamente la propuesta de Jack Maritain, pero la positiviza. Fíjense bien qué es lo que nos dice Jack Maritain al respecto sobre esta parte de los derechos que tú nos comentabas ahorita. Dice, básicamente, que el gobierno no crea los derechos, no otorga los derechos, simplemente los reconoce. Esta premisa del reconocimiento universal de los derechos humanos, ahorita no tiene la cita a la mano, pero este reconocimiento universal de los derechos humanos que no se otorgan, que no se niegan, simplemente se reconocen y se garantizan por parte de las autoridades, es una herencia precisamente de las propuestas de Jack Maritain y del derecho natural, pero que se positivizan al momento de incorporarlas en la Constitución de México en el año de 2011. Y si nosotros revisamos la Constitución de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, bueno, Venezuela ahorita no sé, pero bueno, en general, de todos los países que tienen una Constitución contemporánea, que no sea previa a la Segunda Guerra Mundial, vamos a encontrar premisas más o menos constantes, como el concepto de libertad, de igualdad, de dignidad humana. Vamos a encontrar esto del reconocimiento universal de los derechos humanos, etcétera. Entonces, así es como se incorpora o se apropia el derecho positivo de estas propuestas que en principio les generaba cierta desconfianza o rechazo, porque decían, bueno, ¿y qué tal que yo no creo en tu Dios, en su ley divina o en el decálogo que tú me propones, porque soy agnóstico, soy ateo, soy comunista o simplemente soy chino? Y en mi tradición histórica eso no existió. ¿Qué hacemos? Bueno, la forma como se pudo solucionar ese problema fue precisamente incorporar a través de estos puntos de convergencia estos conceptos, estos principios y valores en las leyes vigentes para que se transformaran en ley positiva. Y más o menos creo que eso es lo que pasó de mediados del siglo pasado hasta nuestros días y por eso encontramos el día de hoy en las constituciones conceptos que eran inimaginables hace unos años todavía. Sí, de hecho, cuando hace este hincapié de las constituciones ya contemporáneas, refiriéndose a las que vienen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, efectivamente hay una materialización, una determinación
de este derecho natural, pero hay algo que señala también Jacques Maritain y que tiene que ver con estos derechos antiguos, que son ya aquellos que entiendo que se entienden ya inherentes a la persona y que forman parte de esta Declaración Universal, y los derechos nuevos, estos derechos que ahora existen en una proliferación bastante amplia, que incluso se hacen alusión a que son derechos humanos. Me parece que el grado de conflicto en que se produce en la actualidad tiene que ver con estos derechos nuevos que claramente comienzan a nacer y al mismo tiempo a querer, ¿cómo se puede decir?, a materializar en las constituciones sobre la base de un determinado pensamiento. A mí me parece que ese es el peligro inminente que, por ejemplo, en mi país se tiene, porque precisamente ves que hay un cierto grupo de pensamiento, grupo de poder que comienza a establecer que esta es la determinación de los derechos, que ya tenemos que empezar a hablar de estos derechos y por lo tanto comienzan a ser vistos a la manera ya de imposición y a que formen parte de una constitución. Y de hecho, Jean Maritain hace ese análisis que me hubiera gustado quizás que lo hubiese logrado hacer en profundidad con lo que se vive hoy en día, pero entiendo también del contexto, porque precisamente las fricciones que hoy en día se tienen y se puede hacer el análisis en diferentes países es cuando tú, en tu ideología, tú quieres imponer la construcción positivista, al mismo tiempo social, de una determinada gama de derechos que la ciudadanía tiene que reconocer. Y me parece también interesante eso que me lleva a la reflexión, porque también Jacques Maritain hace análisis de lo que ha significado también para la sociedad el hecho de reconocer ese derecho natural, ya, sino que ahora ya no lo reconoce, sino que ahora tiene la facultad para poder decir estos derechos son los que me corresponden y por lo tanto todos los demás tienen que respetarlos y ojalá el Estado lo establezca mediante una ley. Me parece eso interesante y es por la cual uno comienza a hacer esa reflexión con estos casos prácticos, con estas protestas o estas declaraciones de ciertos movimientos que hacen alusión como derecho a, porque te establecen el derecho a, pero sin ningún deber, que eso también es algo que se analiza. Pero ahí si podemos complementarlo en los últimos minutos como reflexión y tal vez claro. podemos Bueno, conversarlo más adelante. a lo mejor más adelante podemos entrar al detalle ya a Sí. los casos específicos, a la casuística. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que nos propone Jacques Maritain en su libro del hombre y el Estado? Bueno, lo que él dice, efectivamente, hay un capítulo que habla precisamente de los derechos humanos en general y los derechos humanos en particular. Y cuando habla de los derechos humanos en particular, entra precisamente en el diálogo de los viejos derechos y de los nuevos derechos. ¿Cuáles son los viejos derechos y cuáles son los nuevos derechos? Bueno, lo que él dice es que por viejos derechos se entiende aquellos derechos que ya la conciencia de los pueblos libres ha reconocido como tales a favor de los seres humanos. Digamos que ya tenemos un catálogo mínimo básico de derechos que ya se han reconocido de manera universal a favor de todas las personas. ¿Y cuáles son los nuevos derechos? Bueno, son estos derechos que empiezan a pugnar, que empiezan a querer ser reconocidos, pero que entran en una fricción con estos viejos derechos. Él dice que ningún nuevo derecho, es decir, recién reconocido por la conciencia humana, se ha aceptado de hecho sin haber tenido que combatir y superar áspera oposición de algunos antiguos derechos. En el tiempo de Jacques Maritain, que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y este libro lo escribe en el año de 1951, los nuevos derechos consistían en lo que nosotros conocemos actualmente como los derechos económicos, sociales y culturales. Es más, ahora ya le agregan los ambientales. En ese momento estaban los derechos políticos, civiles y políticos, que es de donde surge realmente la teoría de los derechos humanos como un medio de oponer cierto límite o resistencia al poder público para que no fueran atropelladas las personas por arbitrariedades de las autoridades. Y ahí es en donde se da esta pugna
de los nuevos derechos. Personas no lo consideran, pero estamos inmersos como en un nuevo totalitarismo. Sé que, ¿qué opinión tiene al respecto de eso que es parte también de su tesis en dicha obra, ¿no? Bien, dos cosas. Uno, lo que decías, lo que se llama la falacia dominem. O sea, yo cuando no tengo argumentos, ataco a la persona. Entonces, a ver, no tengo ningún argumento para refutarte, entonces digo, no, vos sos religioso. O no, vos sos ateo. Sí. O vos sos... bueno, pero a ver, un momento, estamos razonando, estamos hablando de un tema. No te salgas del tema, no me ataques a mí. Yo puedo ser feo, puedo ser tonto, puedo ser japonés, lo que vos quieras. Pero mis ideas, a ver, esta idea, refútamela, discutímela, dame argumentos de qué es lo que pensás. Cuando yo no tengo argumentos, ataco a la persona. Entonces, bueno, sí, ultraconservador, ultraderecha, no sé, fanático religioso, qué sé yo, muy bien, todos esos son adjetivos. Pero a ver, de lo que estamos hablando, contestame. ¿No tenés respuesta? Listo. Entonces, yo puedo ser feo, yo puedo ser japonés, yo puedo no saber inglés, yo puedo ser un ignorante en medicina, lo que vos quieras, pero hablemos de esto. Bueno, entonces esa es una primera cuestión. Ya cuando alguien dice, se está discutiendo algo, y entonces dice, no, porque este es un fanático, no, porque este no sé qué cosa, listo, yo ya sé que... ¿Para dónde va? Claro, ya me voy inclinando. O sea, este tipo no tiene ningún argumento y por eso insulta. Entonces, bueno, es fascista. Ahora, cuando yo tenía tu edad, éramos fachos. Yo era facho. Ahora ya no soy más facho, no sé, ahora soy un ultraconservador religioso, no sé qué cosa. Bueno, esa era una cuestión. Y lo otro era, perdón, el otro tema que me habías planteado era... Tenía el tema de lo religioso y después el tema de esto como de trascender la naturaleza, de ir más allá como de lo que uno quiere, y por ende usted hacía un análisis con respecto a las consecuencias antropológicas y sociales, claro, que tiene esto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Si yo destruyo al ser humano en su núcleo íntimo antropológico, o sea, ¿cuál es el núcleo íntimo más profundo antropológico? Es la diferencia de los sexos, o sea, la diferencia entre varón y mujer. Los varones y mujeres pensamos distinto, pensamos de distinta manera, sentimos de distinta manera, amamos de distinta manera, vemos incluso, los colores los percibimos de distinta manera, los olores los percibimos de distinta manera. Todo esto está cada vez más estudiado y es cada vez más claro. Entonces, la riqueza de la humanidad es precisamente la combinación entre la mujer y el varón. Voy a poner un ejemplo tonto. Si solo existiera café, ¿qué podríamos tomar? Café. Podrá ser caliente, frío, no sé, tibio, qué sé yo, pero es café, lo único que tengo es café. Si yo, además de tener café, tengo leche, entonces puedo tomar café, caliente, frío, tibio, o puedo tomar leche, caliente, fría, tibia, o puedo combinar el café y la leche. Y entonces tengo un montón de combinaciones. Y claro, la riqueza es muy grande cuando yo tengo dos cosas para combinar. Si varones y mujeres somos idénticos y las únicas diferencias son las anatómicas y las fisiológicas, entonces la humanidad ha perdido toda su riqueza, porque la riqueza de la humanidad es ver las cosas con la mirada de la mujer, ver las cosas con la mirada del varón, poner en contacto ambas miradas para que puedan cada uno aportar lo suyo y que podamos entonces ver las cosas como son en la realidad, que no es ni exclusivamente como mira la mujer ni exclusivamente como mira el varón, sino las dos miradas superpuestas. Entonces, esto es la riqueza antropológica de la humanidad. Si yo digo que varones y mujeres somos idénticos, entonces ya no tengo el café con leche, o tengo café, o tengo leche, o tengo agua, pero tengo un solo líquido, digamos, y no tengo más nada, no existe nada más. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, hace que la unión entre los sexos solo pueda justificarse por lo que da placer, y a cada uno le da placer lo que le da placer. O sea, es muy subjetivo. Hay gente que le da placer viajar en avión, hay gente que tiene terror de viajar en avión, por poner un ejemplo cualquiera, digamos, muy sencillo. Bueno, entonces,
se justificarían las relaciones sexuales con el matrimonio indisoluble, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, con el matrimonio disoluble, con las uniones entre persona y animal, entre adultos y niños, etcétera, etcétera. Todo eso sería matrimonio. Y porque, claro, nadie podría decir que mi forma de relacionarme con el otro sexo sea buena o mejor que las otras. Cada uno elige la que quiere. Entonces, claro, si esto es así, en realidad lo que no existe, dejó de existir, es el matrimonio. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Esto es bastante evidente. Si lo único que existen son los elefantes, y bueno, no hay más animales, lo único que hay son elefantes. O sea, ya, o le llamo elefante a un caballo, una vaca, un perro, qué sé yo, entonces, bueno, si todo es elefante, en realidad lo que no existen son los elefantes, porque el caballo va a seguir existiendo, la vaca va a seguir existiendo y el perro va a seguir existiendo. ¿Me explico? Entonces, la humanidad perdió toda su riqueza, no tiene sentido la unión entre los sexos, no tiene sentido el matrimonio y tampoco tiene sentido la familia, porque cada una de estas formas de relacionarme sexualmente me genera un nuevo tipo de familia. Todo esto es ideología de género puro. Pero si todo es familia, nada es familia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo destruido el ser humano en su núcleo antropológico más íntimo, si no existe el matrimonio, no existe la familia, en definitiva no va a existir la sociedad. He roto todos los vínculos, el vínculo del ser humano consigo mismo, el vínculo del ser humano con sus prójimos y el vínculo del ser humano con la sociedad. Entonces la sociedad se transforma en lo que estamos viendo. De a poco se va transformando en todos enemigos, el hombre es un lobo para el hombre, como decía Hobbes, homo homini lupus, y entonces somos todos enemigos, estamos yuxtapuestos, pero mirándonos, vigilándonos, cuidándonos, porque en definitiva no hay vínculos. Entonces lo único que hay es acuerdos que puedan ser el acuerdo mafioso. Entonces yo me pongo de acuerdo con vos para hacer un negocio sucio o no, pero ahí se acabó el afecto, ahí se acabó todo. Es decir, ya, yo no tengo amigos, tengo cómplices. También hay una mirada respecto a la sociedad en la que queremos vivir. En lugar de proteger al más indefenso, lo estamos condenando a muerte. En lugar de proteger al anciano, al desvalido, al parapléjico, lo estamos condenando a muerte. Y al hacerlo, ya no estamos condenando a la muerte como un castigo, sino como un alivio. Cuando la muerte ha sido el máximo castigo de los criminales. Entonces, estamos viendo que la vida ya no es un bien a ser valorado. Y justo en el Pan Am Post saqué recién un video sobre Greta Thunberg, que no se cumplió. Ella decía que en 5 años iba a acabar la humanidad, y eso ya se cumplió este 21 de junio del 23. Y cité al profesor Matthew Wikiki, si no me equivoco, o Wikilki, de la Universidad de Alabama. Dice que el problema del alarmismo ambiental es que les quitó la esperanza a los jóvenes. Entonces hay un tema de fondo que es una no valoración a la vida. Es creer incluso que se les hace un bien al permitir que no nazcan, que se hace un bien al permitir que no sigan viviendo. Y como dices, esto aplica no solo a ancianos, aplica a jóvenes, y en Canadá aplica incluso a los pobres. Entonces, si usted es pobre, el Estado lo elimina. Y tienen la desfachatez de anunciar que están ahorrando gastos. Entonces la persona ya no tiene valor, sino costo. Y nuevamente vinculamos al tema político. Y es que donde el Estado no ve a la persona como un aporte, sino como un gasto, entonces el Estado determina quién vive y quién no. Entonces ahí hay que ser más astutos de nuestro discurso, pero porque quienes defendemos la libertad somos quienes defendemos la vida. No es libertad darle al Estado el poder y el control sobre tu vida. Y no tiene nada de digno que te maten de hambre. No tiene nada de digno que te maten cuando estás más indefenso. Entonces también es importante el tema de las palabras, ¿no? De cómo abordamos estos temas, y sobre todo, si queremos vivir en una sociedad digna, entonces debemos cuidar al que necesita nuestra ayuda, no eliminarlo. Entonces es muy importante, porque hoy en día se habla de inclusión desde sectores progresistas, pero excluyen al que sufre. Entonces eso también es parte de una noción muy materialista, de que la vida siempre es color de rosa, entonces en el momento que sufro mejor me muero, ¿no? Entonces ahí estamos fallando en muchos aspectos.
Si no lo han visto, recomiendo mucho el documental La teoría sueca del amor. Ahí exponen cómo en Suecia, cómo es tal el abandono a los ancianos, que ya hay un organismo del Estado dedicado a recoger los cadáveres de los viejos, porque ya nadie los cuida. Entonces, entender que hay un problema en la disgregación de la familia, en la desintegración, en el desapego, y empieza con este desarraigo que es que la propia madre decida sobre la vida de sus hijos en lugar de cuidarlos. Entonces, está todo interconectado y nunca apunta hacia la libertad. Varios temas que uno reflexiona en estas cuestiones. A mí me sorprende que estas cuestiones no se debatan antes de hacerlos como ley, porque efectivamente, como bien dices, hay una tergiversación y al mismo tiempo una ruptura del concepto de familia, del concepto de mujer, de hombre y de lo que significa en sí la persona. O sea, la persona queda completamente desarraigada de su autonomía y de su libertad, porque estas cuestiones son efectivamente temas a reflexionar sobre esa libertad de disponer y que significa también todo un trabajo para hacer esta población cada vez más vieja. Y eso es una realidad porque son menos las maternidades, menos los nacimientos que están surgiendo, menos las opciones que toman los jóvenes de ser madre, en este caso, aparte que con toda la ideología de género, eso significa también ya una serie de cambios en la percepción. Y los que son más influyentes en todo eso son como esponjas que absorben todos estos contenidos, son precisamente los jóvenes. Entonces, cualquier persona que piensa en el tema de incluso matrimonio, de nacimiento, de maternidad, es inmediatamente como sacado del grupo o como llamado de anticuado, de gente de la antigua, porque el concepto de hoy en día es como desarrollo más profesional. Dedícate como a esto, puedes acabar con una vida y ya está. Y ya el tema de lo anticonceptivo, que si está o no una educación sexual, ya no es un tema de discusión. Y el Estado acá toma una mayor preponderancia en estas cuestiones y sobre todo con lo que es este tema de la ETNA, para no decirla, porque eso de catalogarlo como algo digno, como algo bueno para aliviar, cambia también ese concepto de muerte y lo transforma. Entonces uno ve muchas historias, muchas películas que te ponen este tema tan importante y que no es fácil de resolver, porque eso significa decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos morir, como la historia que cuentas? ¿Lo dejamos morir porque no está regulado en nuestro país? Entonces entra la otra reflexión. Entonces es un tema de que necesita ser regulado en el país. Con eso nosotros acabamos con eso y lo hacemos que en definitiva no sufra. Y esas son cuestiones que no son no son álgidos, son conceptos álgidos y que no son de fácil solución, porque después tú dices, ¿quién determina? ¿Quién establece los requisitos por los cuales la persona puede decir, yo me aplicaré esto de manera digna, es un alivio para mí, porque estoy sufriendo? ¿Cómo catalogar esos requisitos? Es complejo. Es decir, bueno, hay determinadas enfermedades, entonces las otras no. Dependiendo del sufrimiento. O sea, una persona que está sufriendo más, entonces para ella sí podría aplicar. Y esas cuestiones son difíciles, porque la ley da para todo. Entonces después tú necesitas más por otras cuestiones que puedan surgir. Sí, de hecho, justo en esta videocolumna que hice para el Pan Am Post, no se lo pierdan en YouTube, súper importante que todo lo que estás mencionando está interconectado. Y es la corriente antinatalista, o sea, no es solo matar al que ya nació, no es solo evitar que nazca el que está en el vientre, es evitar la natalidad en sí. Entonces, justo cito a Robert Heilbronner, cuando estaba por derribarse el muro de Berlín, cuando estaba por colapsar el sistema soviético, este economista marxista
publica una columna en The New Yorker que se llama El triunfo del capitalismo y dice, Mises tenía razón. Y aquí es donde hay un cruce, una transición en la nueva izquierda, que es que ya no es su lucha la causa obrera, ya no es su lucha el proletario, es la salvación del planeta. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza quiere vivir más y mejor. Entonces nuestra salvación va a ser del planeta. Entonces, esta corriente progresista que es antinatalista nos acusa que tiene que haber menos personas para que esté mejor el planeta. Entonces, fue el texto de esta nueva constitución que se rechazó el 4 de septiembre acá en Chile. Se hablaba del tema, por un lado, de esta interrupción de en cualquier etapa, no había plazo legal, es una cosa impresionante, y el tema de los cuidados paliativos, y te establecía el tema de esta muerte digna, esto como se puede decir de muchas formas, muerte asistida, la muerte voluntaria, una cosa rara, muerte voluntaria, yo decido morir voluntariamente, y señalaba esto sin limitación, no había rango, no había por si estamos hablando de un tipo de enfermedad. O sea, bien te podrías poner a pensar de que estabas incluso refiriéndote a niños, refiriéndote a adolescentes, sobre todo como están hoy en día, y eso es realmente preocupante porque vuelvo al punto de lo que exigen todos estos movimientos que nosotros nos estamos sacando de todo este tema activismo. Yo quiero verlo desde esa perspectiva académica o como se puede decir ya reflexiva, porque todo lo que te venden aquí, no estamos cavilando en lo que significa eso, de dar el tema de que el Estado determine y decida, oye, en base a esa libertad para que tú te sientas, así puedas hacer lo que quieras, entonces ciertas personas que tengan ciertas condiciones, simplemente eliminar. ¿Ah? Yo decido que me eliminen, que me saquen de la ecuación. Eso está sucediendo. Fíjate que Canadá, que es un país que tiene ley de eutanasia, Canadá ya abrió la eutanasia y por motivo de discapacidad, ¿no? Sí. O sea que tú simplemente por estar en una silla de ruedas, si consideras que eso no es una vida digna, tendrías... De hecho, hubo casos en Canadá que la gente que pidió eutanasia era porque no tenían dónde vivir. O sea, era por pobreza. O sea, y lo consideraban un sufrimiento insoportable. Entonces, porque tenían ciertas enfermedades que no podían vivir en la calle y entonces, bueno, antes que vivir así. Por eso, a veces la eutanasia clínica termina siendo el cierre de una eutanasia social hacia los más vulnerables, ¿no? Ahora, me quiero quedar con algo que preguntabas antes, que tiene que ver con esta cuestión cultural de hoy, de dónde viene, eso es para otra charla larguísima, pero me parece muy interesante. Hace poco estuve en Chile y me compré el último libro de un gran filósofo de ustedes, que es Carlos Peña, y él se llama Hijo sin padre, que hace un análisis de la generación actual, bastante duro, pero muy interesante. Me quedé con un concepto donde habla de que hoy todo el mundo, como ha cortado con las raíces de la tradición cultural de la que vienen, tienen que autoeditarse. Me pareció interesante la expresión, ¿no? Todo hay que estar autoeditándose todo el tiempo. Entonces, obviamente, hay un problema con la propia identidad y hay un problema con... él se refiere a muchas cosas propias de Chile, pero yo creo que hay cosas que son comunes en Occidente. Hay algunos elementos que hay otros filósofos españoles que lo han planteado, como la crisis de la memoria. O sea, la ruptura con la memoria histórica hace que creamos que estamos inventando todo de cero, y hay muchos valores que tienen que ver con la cultura democrática que han costado sangre y siglos de horror y de luchas para conquistar las cosas que hoy tenemos, y por desconocimiento, por ignorancia, por ingenuidad, uno podría relativizar todo eso y eso se vuelve muy peligroso para la estabilidad democrática, ¿no? O sea, por tendencias que pueden ser muy irracionales y muy emotivistas. Pero yo creo que además hay otro asunto que viene también de más atrás, y es que esta concepción también más relativista, ¿no? O sea, porque a ver, a comienzos del siglo XX, la crisis que tuvo la ciencia, de que ya no era el saber absoluto, y lo cual es importante, la humildad y decir, bueno, no lo sabemos todo, ¿no? Pero que no lo sepamos todo terminó en una crisis que afectó a la filosofía también, y es que, bueno, entonces, bueno, si no hay verdad, y en realidad se renuncia a la búsqueda de la verdad, entonces lo que queda, si no hay verdad, lo que queda es lo útil.
lo que queda es el pragmatismo, es decir, bueno, hacé lo que a vos te sirva, ¿no? Lo que te sea útil. Porque la crisis de la verdad arrastra al relativismo, es decir, bueno, nadie puede decir que su verdad es más importante o más verdadera que la de otro. Y a ver, hay cosas que son relativas, lo que tiene que ver con construcciones culturales, sociales, pero después hay mínimos en la vida que si lo relativizás todo, bueno, es imposible convivir en sociedad. Porque si para mí está mal la tortura y para vos está bien, para unos está bárbaro la pedofilia y para otros está mal, o sea, a ver, el único modo de subsistir es que haya unos mínimos éticos que sean intocables, que no sean negociables. Y ahí están los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero la Declaración Universal, porque después queremos seguir inventando y le llamamos nuevos derechos a cosas que colisionan con derechos fundamentales. El caso del aborto, que sigue siendo, parece un tema tabú, pero en realidad que los temas se resuelvan jurídicamente no dejan de ser dilemas bioéticos, no dejan de serlo. ¿Por qué? Porque tú tenés que discutir sobre alguien que pertenece a la especie humana y la discusión sobre su proceso de desarrollo no puede ser tan hipócrita como para decir a partir de tal día no eres humano. O hasta aquí eres, ¿no? O sea, o es de la especie humana, no es. Otra cosa es O no hay vida, sí. o qué nivel de conciencia. Está bien, no es lo mismo un blastocito que el periodo implantatorio, sí, está bien. Pero a ver, hay países como Colombia que llegan hasta ya el 6º mes, casi, eso es una locura, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y quienes están a favor de esto, o sea, hasta dónde van a seguir, ¿no? Entonces, en realidad, el problema es cuando se trata de otro que molesta, la forma más fácil de no sentirnos culpables es decir que no es humano. O que ya no es vida, o que no lo es o no lo era, ¿no? Porque, a ver, otra cosa tiene que ver con la cuestión jurídica, despenalización, bueno, eso tiene que ver con otros temas, los temas sociales son otra discusión, los temas jurídicos son otra discusión. Yo a veces siempre cuando sale el tema del aborto digo, pero a ver, vamos a discutir primero la cuestión filosófica, después está jurídicamente, de hecho hay gente que está en contra, pero está a favor de una ley que despenalice, o sea, ojo con eso, porque hay muchos grises, pero lo que no nos podemos rifar ni dejar de lado es la discusión sobre si estamos eliminando a un ser humano o estamos haciendo qué. Bueno, y ahí entra una discusión donde, claro, fíjate que el Pacto San José de Costa Rica de Derechos Humanos, que es de los 60, obviamente establece que desde la concepción en adelante estamos ante un ser humano que tiene derechos. Después se le quitan, ¿no? Porque, y colisionan dos derechos ahí, ¿no? Entonces, que hoy en día se genera como una especie de superposición. Lo que pasa es que es cierto que yo a veces digo, también hay mitos, se construyen relatos. Una vez tuve que explicar, me acuerdo en una conferencia así, pero miren que la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica, que eso es otro tema, a veces usa como argumento, no, porque eso es una postura de la religión. Y ahí me parece siempre importante aclarar. Hay católicos a favor y en contra de la eutanasia, del aborto, hay ateos a favor y en contra de la eutanasia. O sea, no tiene que ver con la religión, aunque haya gente que use argumentos religiosos. Y está bien que lo haga.